Hace algunos días el debate en la Cámara se centraba en el proyecto que crea la pensión universal garantizada. Los cuestionamientos estaban principalmente en el financiamiento de esta norma, ya que venían en proyectos separados. Bueno, esta semana la Cámara analizó el proyecto de exenciones tributarias, que es el que permite el financiamiento de esta norma. Fue un debate bastante intenso en el que obviamente se encontraban las posiciones propuestas por el gobierno y también algunas iniciativas que incluso permitieron incorporar una indicación que permite generar un impuesto a las personas más ricas del país. Para analizar este proyecto y los alcances que tiene, nos encontramos con el diputado Mario Venegas, diputado de la Democracia Cristiana, representante del Distrito 22 de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy bien, gracias. Un gusto de saludarle y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a usted por participar, diputado. Este es un tema bastante debatido, viene ya desde la semana pasada, donde se analizaban todos los alcances de la pensión garantizada universal y el principal cuestionamiento, tal como señalábamos, era al financiamiento de esta norma. Finalmente, la sala de la Cámara aprueba el proyecto, lo despacha al Senado con algunas incorporaciones, incluso también sin algunos de los elementos que había incorporado el Ejecutivo. Cuéntanos usted un poco cuáles son los principales aspectos que destaca de esta iniciativa. Bueno, lo primero es decir, como principio, nosotros estamos por aprobar el proyecto de esta pensión garantizada universal. Llegó tarde, pero es mejor que haya llegado tarde que no haya llegado. Y además porque nos hacemos cargo de que hoy es una urgencia mejorar las pensiones, especialmente de aquellas personas que tienen pensiones más bajas. Y este aumento puede impactar muy significativamente, por ejemplo, las pensiones de un profesor, dado que yo soy profesor y que conozco esa realidad, ¿no es cierto?, que después de 40 años tiene una pensión de poco más de 250.000 pesos. Si no es por el aporte que había en el pilar solidario, entonces ellos tendrían pensiones realmente miserables, lo cual habla de que el sistema está muy mal. Así que, dicho eso, partir con una pensión básica garantizada de 185.000 para, ¿no es cierto?, el 80%, desde el 80% más vulnerable, según el registro social de hogares, nos parece un avance importante. ¿Dónde está el problema? Y ahí dónde está un poquito la trampa. Es que el gobierno mandó por separado el proyecto, como usted señalaba, de financiamiento. ¿Y cuáles son nuestros cuestionamientos? Que el proyecto, a juicio de nuestros asesores económicos, no financia de manera permanente este nuevo beneficio para los chilenos, que ya dije, nos parece importante. Ya. No resuelve el problema general del sistema previsional, pero es un avance. Por eso lo aprobamos. Claro, en esa misma línea y usted señala como que no financia, digamos, esto. El gobierno señala de que solo con la aprobación de esta iniciativa se tendría un mayor ingreso fiscal por cerca de 563.000 millones de pesos. ¿Cómo entonces es que no estarían dialogando estos temas? Por una razón, porque hay, incluso lo dijo el Consejo Fiscal Autónomo, ya que es un organismo que dirige un economista de derecha, digamos, proclive a este gobierno, y dice que la sana práctica en Chile y en el mundo es que cuando uno aprueba proyectos de esta naturaleza tiene que tener, como es gasto permanente, también ingresos permanentes. ¿Qué dicen nuestros asesores económicos? Que lo propuesto por el gobierno solo permite financiar el 35% del gasto que en régimen podría hablar y hasta lo garantiza hasta el 2026, lo cual es un poquito irresponsable. De ahí que se haya planteado por parte de los integrantes de la comisión incorporar otros, ¿no es cierto?, mecanismos de recaudación, entre los cuales se cuenta el polémico impuesto a los superricos, del cual hablaremos en detalle. Diputado, a ver, desgranemos un poquitito las iniciativas que establece este proyecto. Se fija una tasa de impuesto único a ganancias de capital del 10%, se reducen los años de crédito especial para las empresas constructoras en el IVA y luego de esto se elimina, se termina con los beneficios del DFL2, luego
a contar de la tercera vivienda, eso es importante también señalarlo porque no es para cuando las personas tienen una menor cantidad de bienes inmuebles, se grava con impuesto la herencia de los seguros de vida y el impuesto especial al patrimonio, tal como usted señalaba, de las personas más ricas. Eso sería entonces en a grandes rasgos, digamos, claro, lo que estaría aprobado. Correcto, mire. Vamos por parte y voy a hacer un juicio de valor respecto al tema. En el primer, grabar, ¿no es cierto?, y quitar esta exención que tenían todo lo que es las ganancias de capital, a mí me parece completamente justificado. Porque hoy día los que hacían negocios en la bolsa y obtenían grandes ganancias no pagaban nada. ¿Y quiénes hacen, no es cierto, transacciones en la bolsa? Evidentemente los sectores más beneficiados de nuestra sociedad. Segundo, en lo relativo a las modificaciones en el ámbito de la inmobiliaria y la construcción al DFL2 y que paguen impuestos por los arriendos todos aquellos que tienen, ¿no es cierto?, algunos 40, 50, 60 departamentos acogidos al DFL2 y hacen un verdadero negocio y no pagan ni uno producto de eso si tienen, ¿no es cierto?, 10 años de antigüedad. Eso me parece un privilegio inaceptable, toda vez que un pequeño comerciante que gana un mínimo, ¿no es cierto?, tiene que pagar impuestos y esta señora está, de manera que está bien. Donde tengo dudas yo es en lo relativo a el impuesto, a rebajarle el impuesto o deducir el impuesto a la empresa de la construcción. No porque yo esté defendiendo a las constructoras, sino porque me preocupa el tema de que el chileno y chilena que quiere acceder a su primera vivienda. El impacto que tiene esto, considerando además las tasas de interés actual. Eso, Carolina, exactamente. Las tasas se dispararon, las tasas de interés. Y no solo eso, los bancos, yo no sé si fue producto de la campaña, pero normalmente te daban 20 y hasta 30 años de plazo para pagar un crédito hipotecario y en general los bancos la redujeron a 15, con lo cual aumento de tasas muy significativo, reducción del plazo en que te dan el crédito, mucha gente no va a poder acceder a un crédito para tener su primera vivienda, que es por lo demás, ¿no es cierto?, una aspiración súper legítima de muchísimos chilenos y chilenas que están intentando tener su vivienda. Entonces ahí me parece que hay un impacto. Yo le preguntaba ayer, ¿no se puede ver otras exenciones en vez de esto que podría tener un impacto negativo? Insisto, porque al final lo que hacen las empresas es que este mayor valor, ¿a qué se lo van a traspasar? Al cliente. Claro, finalmente el costo final de la vivienda, no van a correr las inmobiliarias con el Vamos a tener viviendas más caras y más dificultades para acceder al crédito al chileno común y corriente. En el resto, me parece que las modificaciones al DFL2 y cobrarle impuestos a aquellos que tienen más de 2 viviendas, ¿no es cierto? Porque hay casos, usted lo ha investigado, lo han señalado, ¿no es cierto? Hay gente que tiene muchos departamentos y hace una verdadera renta muy importante sin pagar impuestos. En el otro tema... con respecto a las herencias, al impuesto a la herencia. A las herencias, ¿no es cierto? Hay ahí también un aumento en el valor del impuesto que se les va a cobrar por eso. También hay un impuesto que se aplica a los seguros, a quienes tienen seguro, excepto el de invalidez y sobrevivencia, lo que me parece bien. Y entonces, todo esto es a juicio de la mayoría de nosotros que estamos en la oposición y asesorados por especialistas, ¿no es cierto?, insuficiente para garantizar que haya ingresos permanentes para un gasto que va a ser permanente, porque una vez que da usted este beneficio, tiene que garantizar que lo van a tener de aquí a la eternidad los chilenos y las chilenas, a menos que no cambiemos el sistema más estructuralmente. Y en eso, diputado, ¿cómo? Sí, dígame. No, es que de ahí surge la iniciativa que se venía debatiendo hace bastante tiempo y que no había tenido respaldo, de un seguro para los que han llamado súper ricos. De impuesto. Esto es impuesto, perdón, dije seguro. Impuesto para los súper ricos, que es básicamente decir, mire, todo aquel que tenga un patrimonio personal
y familiar superior a los 5 millones de dólares, lo que es una cifra bastante alta para el común de los chilenos. Estamos Claro que sí. hablando que hoy día, ¿no es cierto?, al valor que tiene el dólar, estamos sobre 4.000 millones de patrimonio, pague un 1,5% sobre ese valor. Y aquellos que superen la barrera de los 22 millones de dólares, que ya estamos hablando de una cifra todavía más grande, y que en este país los hay, ¿no es cierto?, paguen un 2,5%. Ujú. Todo esto tiene una discusión de fondo bastante grande. Se escuchó en la sala, los grandes, los verdaderamente grandes fortunas tienen mucho dinero fuera, aunque el proyecto dice que tanto en Chile como el patrimonio que tengan en el exterior. Pero ¿cómo se pesquisa eso? ¿Cómo se llega a calcular exactamente lo que tiene un Lutzig, lo que tiene un Piñera, lo que tiene un Angelini, lo que tiene un Holtz-Paulman, por hablar de las fortunas más grandes de este país? Sí. Entonces, y otras tantas que no conocemos y que exceden largamente los 22 millones de dólares. Yo en general me inclino a pensar que es de justicia eso, ¿eh? Que aquellos que tienen patrimonios tan altos como estos aporten más para poder conseguir un estado de situación que hable de una mayor cohesión social. Esto no resiste una sociedad tan segregada, tan desigual, al final termina afectando justamente a esta gente que tiene grandes patrimonios, que invierte en Chile y que tiene efectos positivos sobre la economía. Diputado, pero Yo, en esa dirección y entendiendo también la motivación que tienen los parlamentarios que apoyaron esta iniciativa, el gobierno ya señaló que era reserva de constitucionalidad porque finalmente todo lo que tiene que ver con materia de impuestos es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, ahí también finalmente se va a generar nuevamente otro debate en el segundo trámite. ¿Cómo evalúa usted la viabilidad de poder avanzar en una norma como esa? Que ya cuando se analizaba el proyecto específico de generar este impuesto a los grandes capitales, generaba bastantes dificultades, por ejemplo, en la manera que se iba a fiscalizar, en la manera en que se iba a recaudar, en que fuera efectivamente una iniciativa que permitiera un mayor ingreso en las arcas fiscales. mira, Carolina, lo tenemos claro. Hemos estado atentos a todas esas discusiones y la verdad, yo no soy especialista en el mercado, ¿no es cierto?, financiero, pero tengo claro sí una cosa, que tenemos que caminar a un sistema tributario que sea más justo, que sea más equitativo, en orden a que aquellos que, yo soy creyente, entonces para aquellos que Dios ha bendecido, ¿no es cierto?, con un alto patrimonio, los que tienen más paguen más. ¿Para qué? Para hacer solidaridad con los que tienen menos, porque en este caso estos recursos van a financiar un mejoramiento de la pensión de aquellos chilenos y chilenas que tienen, la pasan más mal. Porque tú comprenderás que una persona que tiene una pensión de 160, 170 mil, que es una pensión básica solidaria, o el que tiene una pensión de 240 o 280, no vive, no alcanza a vivir con eso. Y entonces eso es lo que estamos buscando y ahí hay que hacer un esfuerzo mayor. Tiene complicaciones. No tengo las capacidades técnicas, ¿no es cierto?, y de conocimiento para abordarlas todas en su complejidad. Pero para eso están nuestros especialistas y entonces se colocó este elemento como un elemento que te ponga en la discusión en su segundo trámite ahí en el Senado y ojalá el gobierno esté dispuesto a ver otras alternativas que permitan un aumento en el financiamiento del proyecto de tal manera que garanticemos que este avance, que significa para muchos chilenos y chilenas, 2,4 millones de personas se verían beneficiadas de aprobarse esto, ¿no es cierto? Y le significaría. Yo sacaba la cuenta, ponte tú, en esto que te contaba. Si una persona gana una pensión de 220, 230 mil pesos y está dentro del 80% o menos del registro social de hogares, se le va a incrementar con cargo al Estado en 185 mil pesos, es casi al doble la pensión. Y ciertamente no es una pensión para volverse loco y gritar y saltar de alegría, pero comprenderás que es bastante mejor tener 400 y tantos mil pesos que tener 220 o no para subsistir durante el mes. Eso es lo que está detrás del tema
y a mí me parece que entonces ojalá pudiera llegarse a una negociación con el gobierno que permita un mejor financiamiento, que es la debilidad que tiene esta propuesta que ha hecho el gobierno. Sí, diputado, y en los últimos minutitos que nos quedan de conversación en este espacio, consultarle también cómo evalúa usted el escenario para el próximo gobierno, que finalmente va a ser el que va a tener que implementar estas iniciativas, y también considerando que se ha señalado una reforma tributaria como uno de los primeros proyectos que va a ver el próximo Congreso. Desde su experiencia, ¿no?, en el Parlamento, ¿cómo ve usted ese escenario en el próximo gobierno y también en la próxima legislatura? Bueno, me voy a permitir decirte algo respecto a mis propias reflexiones y además de lecturas que han hecho distintos analistas. El próximo gobierno se le ve compleja la situación. Se le ve compleja desde el punto de vista de que el país atraviesa una situación económica bastante poco saludable. Se estima que podría crecer no más allá de alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, lo que es bastante más bajo de lo que ocurrió este año, producto de todos los elementos que estuvieron en juego. Por otro lado, tiene que enfrentar todo lo que es los efectos de la pandemia, ¿no es cierto? La reactivación económica. Hay que recuperar del orden de unos 1 millón de empleos. La economía está funcionando así como a media máquina en algunos sectores. Hay que enfrentar la pandemia. Estamos teniendo cifras muy importantes y podríamos retroceder a momentos anteriores de la pandemia, lo que sería lamentable, y el impacto económico. Un solo ejemplo, en mi ciudad, Angol, donde resido, acaba de retroceder de la fase 4 a la 3. Dios quiera que no sigamos retrocediendo, porque eso tendría limitación efectiva a las libertades, pero un impacto importante en la actividad economía económica. Nuevamente, sí. Entonces, es complejo. Por otro lado, está el tema el tema político institucional, con la convención, con el objetivo de sacar una nueva constitución que sea aprobada por la inmensa mayoría de los chilenos, tarea compleja. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente electo, ratificado ayer, Gabriel Boric, ¿no es cierto?, tiene que enfrentar las demandas ciudadanas. No todas, porque hay una lista enorme, y yo sería de la idea de que identifique en este contexto difícil que todos predicen que va a ser complejo, y que dependiendo de las medidas que el presidente tome, entre otros, el gabinete que elija, ¿no es cierto?, particularmente en áreas sensibles como Hacienda, Economía, etcétera, puede ser buenas señales o malas señales para los efectos de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo, si tuviera la capacidad de hacerle una sugerencia a su excelencia el presidente de la República electo, le diría identifique 3 o 4 cosas como prioritarias, porque además tiene un tiempo corto, son 4 años de gobierno, pero que, como él mismo lo ha dicho, hay que bajar el tono de las expectativas, lo que puede hacer en 4 años en este contexto adverso. Chile endeudado, ¿no es cierto?, con un nivel de endeudamiento importante, producto de los gastos que se hicieron para la pandemia, etcétera. Yo creo que eso es lo que debería hacer. Tengo esperanza que sean lo suficientemente inteligentes como para abordar eso, y que entonces ande bien el próximo periodo, insisto, comunicándole al país qué cosas son realistas de abordar. Tú mencionaste el tema de la reforma tributaria para financiar gastos. Tenemos que hacernos cargo de la reforma previsional definitiva, ¿no es cierto?, dar un salto en esta materia. Tenemos que enfrentar todo lo que es la salud, toda la cosa que se ha acumulado como consecuencia del combate a cuántas, ¿no es cierto?, operaciones, cirugías que quedaron sin hacer, cuántas, qué sé yo, consultas de especialidad y tantas otras cosas, programas, ¿no es cierto?, que tienen que ser cumplidos, especialmente para aquellos que tienen enfermedades crónicas. Y ni que hablar del tema que a mí me apasiona, que es la educación. Tenemos un tremendo desafío para ver cómo hacemos para que esos aprendizajes que los alumnos no consiguieron en estos 2 años de pandemia se recuperen de tal manera que no impacten negativamente su desempeño futuro.
tanto en la enseñanza media, para los básicos, los de media en la universidad, etcétera, etcétera. A propósito que ayer salieron los resultados de la prueba de ingreso a la universidad. Entonces, hay muchas tareas que el gobierno tiene que enfrentar y creo que no está en el contexto más positivo, sino que con muchas dificultades. Y espero que el presidente sea lo suficientemente capaz de hacer, y tengo la esperanza, lo deseo sinceramente, ¿no? De armar un buen equipo y que pueda enfrentar estos desafíos con éxito. Ahí está también pendiente la deuda histórica de los profesores, ¿no? Partíamos hablando de los profesores y ahora también por Dios, ese es otro tema importante. A ver si en otro espacio, diputado, conversamos sobre la necesidad de ese punto que es bastante importante también. Muchas gracias, diputado, por este espacio de conversación y también este análisis un poco más explicativo de cómo va avanzando este proceso para garantizar la aplicación de la PGU. Que esté muy bien, hasta pronto. Gracias, que esté muy bien.